Antes de comenzar el vídeo, quisiera pedir disculpas por no haberlo traído antes, debido a problemas técnicos el proceso del mismo se retrasó, espero que sepan comprender, ya aclarado, espero que sea de su agrado. En un anterior video, en el cual hablaba sobre las mayores inflaciones de la historia, me toqué con comentarios curiosos, algunos que se salían por completo del tema, otros que me sugerían temas para hablar, pero me di con la grata sorpresa de que algunas personas, específicamente de países latinoamericanos, se sorprendieron al ver que sus países no se encontraban en la lista, por eso y para aclarar dudas, hoy les traigo las 5 mayores inflaciones de Latinoamérica. Comencemos. Número 5, Chile, 1973. El colapso económico que sufrió Chile fue una fuerte crisis económica que vivió el país sudamericano a principios del gobierno del presidente socialista Salvador Allende. Esto se debió en gran parte por la poca importancia que se le dio a la economía de este gobierno, a esto se le suma la crisis internacional del petróleo que a la vez golpearía a otros países posteriormente. El gobierno chileno de ese entonces trató de solucionar este problema con una serie de reformas para cambiar el sistema, una de ellas fue la firma del decreto promulgatorio de la reforma constitucional que da inicio a la nacionalización del cobre. Otras de sus causas fue el boicot económico promovido por la oposición para desestabilizar al gobierno, caracterizado por el cierre de empresas, los paros de transportistas, entre otros. Así como el bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos, cortando las líneas de crédito, bloqueando las cuentas de Chile en Estados Unidos y presionando a las instituciones financieras para no invertir en Chile, como represalia por la nacionalización del cobre. La inflación en Chile llegó a sobrepasar el 600% en el año 1973. Número 4, Bolivia, 1982 a 1987. El país altiplánico vivió un período desastroso entre los años 1982 y 1987. Esta hiperinflación se debió a 3 razones. La primera sería la inestabilidad política protagonizada por insurrecciones militares por el Palacio Quemado. El desplome del precio del estaño que conllevó la disminución de los ingresos fiscales. Y un aumento salvaje de deuda externa de corto plazo que terminó en una suspensión de pagos al poco tiempo. En los albores de 1982, asume el mandato de la presidencia boliviana el señor Hernán Siles Zuazo, cuyo gobierno duraría de 1982 hasta 1985, el cual agrietó aún más la economía con un gasto fiscal desaforado y una política, por así decirla bipolar, llena de controles, tanto así fue que en el año 1982 el dólar oficial estaba fijado en 200 bolivianos y en el paralelo se cotizaba a 283. No obstante, en 1985 estaba impuesto oficialmente en un valor de 75.000 bolivianos y en el mercado negro ya se transaba con un número sideral cercano al 1.050.000. Por estos y otros motivos, la aceleración de los precios continuaba desenfrenada. Finalmente, los 2 últimos años 1984 y 1985 de mando de Siles Zuazo, concluyen con una inflación de 2.177% y 8.171%, respectivamente. La inflación mensual en Bolivia llegó a ser de un 183% y una inflación diaria de un 3,53%. Número 3, Argentina, 1989 a 1990. La hiperinflación argentina de 1989 y 1990 fueron 2 estallidos hiperinflacionarios separados sucedidos en Argentina en esos años. El primero, sucedió en el primer semestre de 1989 y el segundo sucedió entre diciembre de 1989 y marzo de 1990. Esta hiperinflación se debió en gran parte por culpa del conocido Plan Austral, el cual fue puesto en marcha el 14 de junio de 1985, así lo anunció por televisión el en ese entonces presidente de Argentina Raúl Alfonsín, creando así una nueva moneda. A poco tiempo de andar su mandato presidencial fue evidente que el nacionalismo económico clásico del radicalismo, que se estaba llevando adelante, tenía serios problemas. Al finalizar 1984 el salario real había incrementado un 35%, pero la inflación alcanzó un 625% anual.
Los disturbios de 1989 en Argentina consistieron en una serie de manifestaciones y saqueos de supermercados, entre los meses de mayo y de junio de 1989, durante los últimos meses de la presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín. Los mismos fueron causados por la rampante hiperinflación y la carestía de comida. La inflación en Argentina llegó a ser de un 197% mensualmente. Número 2, Nicaragua, 1986 a 1991. Nicaragua fue un ejemplo de comportamiento económico alocado durante el período 1986 a 1991. El pueblo de Nicaragua sufrió un empobrecimiento mayúsculo en esos años debido a la conjugación de varios factores. Uno de estos factores fue el gasto expansivo e imprudente que desorganizó todas las finanzas públicas, unido con el padecimiento de una aceleración de precios endemoniada, que a la vez traía una guerra civil obcecada que despedazó al país. A esto se le sumó el decreto que Estados Unidos impuso a Nicaragua, que consistió en un bloqueo económico que limitaría los ingresos nacionales por exportaciones y la posibilidad de recibir materias primas e insumos básicos necesarios para el funcionamiento regular de su economía. Todo esto ocurrió durante el gobierno de Daniel Ortega, cuyos tiempos se denominaron Revolución Sandinista, con una tendencia marxista acentuada. La hiperinflación de Nicaragua llegó a ser de un 261% mensualmente. Número 1, Perú, 1987 a 1990. La hiperinflación en Perú se produjo durante el primer gobierno del presidente Alan García Pérez y posteriormente en el primer año del gobierno de Alberto Fujimori. La raíz de esta hiperinflación fue la deuda externa que dejó el gobierno de Belaúnde Terry, que consistía en que el Estado peruano debería pagar el 60% de todas sus ganancias anuales. Sin embargo, el gobierno de aquel entonces decidió solo pagar el 10%. Por esto y por otras razones el Perú quedó muy mal visto internacionalmente, haciendo que ningún país invierta en él. También afectó la creación del dólar MUC, y posteriormente, Alan García congelaría los precios, es decir, que si un producto costaba por ejemplo 5 intis el lunes, pero el martes el precio de este subía a 10 intis, la gente no pagaba el precio real, sino que seguía pagando el precio inicial y el resto lo pagaba el gobierno. Sin embargo, cuando el Estado se quedó sin fondos monetarios para poder seguir manteniendo al dólar MUC y la congelación de precios, el gobierno dependió de la famosa maquinita, que consistía en la imprenta de billetes para que el pueblo pueda tener más dinero y así poder, entre comillas, suavizar la inflación, pero esto solo hizo que la moneda se devalúe aún más, causando la alza de precios, o sea la hiperinflación, juntos con ella el desempleo, la escasez de alimentos, huelgas entre otros factores. Luego de terminado el gobierno de Alan García, comenzaría el mandato de Alberto Fujimori, en el cual se aplicó el famoso Fujishock, pese a que este dijo que no lo ejecutaría. Este fue, probablemente el ajuste económico más duro en la historia de ese país, tan duro, que hasta el propio ministro Juan Carlos Miller lo anunció y terminó su discurso con la famosa frase "Dios nos ayude". Cuando Fujimori llegó al poder levantó el control de precios, liberó el dólar, privatizó empresas públicas, eliminó subsidios y paró la impresión de dinero, entre una serie de otras medidas. La hiperinflación en Perú llegó a ser de un 397% mensualmente. Bonus, Venezuela, 2017 hasta la actualidad. Yo sé que la hiperinflación en Venezuela debería ser la número 1 en esta lista, pero como desgraciadamente aún no se sabe hasta cuándo va a subir, y peor aún, durar la hiperinflación en Venezuela, momentáneamente sola la pongo como un bonus. Las consecuencias de esta catástrofe financiera fue en parte por la crisis económica que azotó al país desde 2013, ya que debido a esta el gobierno redució las importaciones, generando problemas de bienes y servicios a toda la población venezolana. Otra razón sería el control de cambios, vigente desde el año 2003, que generó la falta de divisas en la economía y la aparición de un mercado paralelo que cotiza muy por encima de la referencia oficial. Este mercado se utiliza para fijar el precio de productos y servicios. La hiperinflación de Venezuela actualmente supera el 1.000.000% y se estima que en 2019 llegue a 10 millones%. Antes de acabar los invito a leer la descripción para un breve mensaje.